Definiremos en esta sección a la función de distribución de un vector aleatorio y estudiaremos algunas de sus propiedades. Supongamos entonces que omega fp es un espacio de probabilidad y que xy es un vector aleatorio definido sobre este espacio. En una sección anterior habíamos mencionado la medida de probabilidad inducida por este vector aleatorio sobre los conjuntos de Borel de R2. Esta medida de probabilidad está dada de la siguiente forma. Consideremos entonces que B es un conjunto de Borel de R2. Entonces, la medida de probabilidad del conjunto B, según el vector XY, se define como la probabilidad de que el vector tome un valor en el conjunto B. Vamos a tomar ahora un conjunto B particular, y este está dado por el conjunto producto menos infinito X cruz menos infinito Y. Entonces, esto es simplemente la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a X minúscula y Y tome un valor menor o igual a Y minúscula. Y vamos a definir a esta probabilidad como la función de distribución del vector XY en el punto XY minúscula. Se puede demostrar que estudiar la medida de probabilidad inducida por el vector XY es equivalente a estudiar a esta función de distribución conjunta en cualquier punto XY de R2. De esta manera tenemos la siguiente definición. La función de distribución de un vector aleatorio XY es la función f mayúscula de R2 en 0, 1, dada de esta forma. F de XY es la probabilidad de que X sea menor o igual a X minúscula y al mismo tiempo la variable Y sea menor o igual a Y minúscula. A esta función se le llama también función de distribución bivariada de X y Y o función de distribución conjunta de las variables X y Y. Es clara la forma de extender esta definición al caso de un vector de dimensión n. Se trataría de una función de Rn en el intervalo unitario 0, 1. El número fxy corresponde a la probabilidad del siguiente evento. El evento corresponde al conjunto de puntos que se encuentren abajo y a la izquierda de un punto xy. Veremos ahora algunas propiedades que cumple esta función de distribución conjunta. Primero, si x y y se van a infinito, entonces la función de distribución conjunta se aproxima a 1. Segundo, si alguna de las variables se va a menos infinito, entonces la función converge a 0. Tercero, la función de distribución conjunta es monótona no decreciente en cada variable. Por ejemplo, si x1 es menor o igual a x2, entonces f de x1y es menor o igual a f de x2y para cualquier valor de y minúscula. El mismo comportamiento se presenta en la otra variable. Cuarto, la función de distribución conjunta es continua por la derecha en cada variable. Esto es, f de x más, y es igual a f de xy. Y en la otra variable tenemos f de xy más es igual a fxy. Y quinto, si a1 es menor o igual a b1 y a2 es menor o igual a b2, entonces se cumple esta desigualdad. F de b1 b2 menos f de a1 b2 menos f de b1 a2 más f de a1 a2 es mayor o igual a 0. Las propiedades 1 a 4 son análogas al caso unidimensional. En el caso de vectores de dimensión 2 y superiores, tenemos esta quinta propiedad, de la cual platicaremos más adelante. Vamos a hacer la demostración de estas 5 afirmaciones. Para demostrar la primera propiedad, vamos a considerar
dos sucesiones arbitrarias de números reales de la siguiente forma. Entonces sea xn una sucesión de números reales que se va a infinito conforme n crece. Y también otra sucesión yn que diverge a infinito. Y vamos a definir esta colección de eventos. Vamos a definir an como el evento x menor o igual al número xn y y menor o igual a yn. Entonces, sucede lo siguiente. Se puede demostrar que an converge al espacio muestral omega conforme n tiende a infinito. Y 2, la probabilidad de an es la función de distribución evaluada en los puntos xn, yn. Entonces vamos a calcular el límite conforme n tiende a infinito de f de xn, yn. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de an. Aquí usamos otra vez la propiedad de continuidad de las medidas de probabilidad y podemos escribir esto entonces de la siguiente forma. Esto es igual a la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito del evento an. Y esto es igual a p de omega, que es 1. Esto concluye la demostración de la primera propiedad. Para la propiedad 2 procedemos de manera análoga. Ahora consideramos una sucesión numérica arbitraria que diverge a menos infinito. Y nuevamente definimos estos eventos. an igual a x menor o igual a xn, y menor o igual a y. Ahora resulta que an converge al conjunto vacío conforme n crece, y nuevamente la probabilidad de an se puede escribir como la función de distribución evaluada en los puntos xn, y. Entonces calculamos el límite conforme n se va a infinito de f de xny, y esto es igual al límite cuando n se va a infinito de p de an. Otra vez, por la continuidad de las medidas de probabilidad, esto es p del límite de la sucesión. Esto es igual a p del vacío, y esto es 0. Análogamente, tenemos el mismo resultado en la otra variable. Tenemos que el límite, conforme n crece a infinito, de f de x, y, n, es 0. Si es que yn es una sucesión numérica que diverge a menos infinito. Esto concluye entonces la demostración de la segunda propiedad. 3. Vamos a demostrar que la función es monótona no decreciente en la primera variable. Consideremos entonces que x1 es menor o igual a x2. Entonces, por definición, f de x1, y es la probabilidad de que x sea menor o igual a x1 y que y sea menor o igual a y. Esto es menor o igual a lo siguiente. Es el mismo término, la probabilidad de que x sea menor o igual a x1 y y menor o igual a y. Y ahora le agregamos esta otra probabilidad. Esto es la probabilidad de que x1 sea menor que x menor o igual a x2, y menor o igual a y. Pero esto resulta ser la probabilidad
de que x sea menor o igual a x2 y que y sea menor o igual a y. Y esta es la definición de la función de distribución conjunta evaluada en el punto x2, y. Esto es lo que queríamos demostrar. Análogamente, se puede demostrar que f de x y1 es menor o igual a f de x y2 cuando y1 es menor o igual a y2. Esto es, la función es también monótona no decreciente en la segunda variable. Vamos ahora a demostrar la cuarta propiedad. Para ello vamos a tomar otra vez una sucesión numérica que converge a 0, pero con la condición de que xn es estrictamente mayor que 0. Definamos ahora el siguiente evento. an se define como x menor que x mayúscula menor o igual a x más xn, y menor o igual a y. Entonces tenemos las siguientes observaciones. Primero, la probabilidad de an es la probabilidad de que x sea menor que x menor o igual a x más xn y al mismo tiempo y sea menor o igual a y. Pero esto en términos de la función de distribución se puede escribir como f de x más xn, y menos f de x, y. Y como segunda observación tenemos que la sucesión an converge al conjunto vacío conforme n crece. Entonces vamos a calcular el límite conforme n crece de f de x más xn, y, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de p de an más f xy. Y entonces esto es igual a p del límite de an más f xy, y esto es igual a p del vacío más f xy, y esto entonces se reduce a f xy. Esto demuestra que la función es continua por la derecha en la variable x. Análogamente se demuestra la continuidad por la derecha en la variable y. Vamos a hacer finalmente la demostración de la quinta afirmación. Entonces consideremos que A1 es menor o igual a B1 y A2 es menor o igual a B2. Entonces resulta que la expresión que tenemos aquí, f de B1, B2 menos f de A1, B2 menos f de B1, A2 más f de A1, A2 resulta ser igual a la siguiente probabilidad. Esto es la probabilidad de que x tome un valor entre A1 y B1 de la siguiente forma. A1 menor que x menor o igual a B1 y al mismo tiempo y tome un valor entre A2 y B2. Y esto naturalmente es mayor o igual a 0. El evento al que hace referencia esta probabilidad es gráficamente el siguiente. Efectivamente, la expresión f de B1, B2 corresponde a la probabilidad del conjunto de puntos que se encuentran abajo y a la izquierda del punto B1, B2. Eso corresponde a sumar esta región una vez, también esta y también esta. Ahora, el segundo término es f de A1, B2. Son los puntos que se encuentran a la izquierda y abajo de este punto.
como tiene signo menos, entonces estamos restando una vez esta región, una vez esta, y ya. Ahora, f de B1 a 2 corresponde a esta región con signo negativo. Y finalmente, f de A1 a 2 con signo positivo. Tenemos entonces aquí un más 1. De esta manera, la ecuación analizada es efectivamente la probabilidad de que x tome un valor entre A1 y B1 y y tome un valor entre A2 y B2. Esto entonces concluye la demostración de estas 5 afirmaciones. Vamos a explicar ahora la razón por la cual se pide esta quinta propiedad para una función de distribución conjunta de dimensión 2. Perfecto, vamos a ver la distribución marginal de una distribución bidimensional. ¿Qué es esto de bidimensional? Bueno, pues que vamos a tener tanto x como y, ¿vale? Es decir, vamos a tener dos incógnitas, por decirlo de alguna manera. No son incógnitas, pero para que nos enteramos, ¿vale? Dos parámetros, x e y, o como le queráis llamar vosotros. En este caso yo os he puesto hombres y mujeres, que serían las x, x1 y x2, y después ya sabéis que en estadística me gusta mucho enseñaros con las notas que sacáis en los exámenes y en el colegio, porque es una cosa que veis directamente vosotros y así os es más fácil calcularlo. Entonces he puesto varios rangos de notas. He puesto que han sacado entre 0 y un 2,5, entre un 2,5 y un 5, entre un 5 y un 10, un 5 y un 7,5, perdón, y un 7,5 y un 10. Al menos así es como evaluamos en España. En otros países a lo mejor es de 0 a 5, pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea. Y entonces, ¿cómo leemos esto? Bueno, ya sabéis perfectamente, pues de los hombres, en 3 hombres han sacado entre 0 y 2,5. En cambio, de las mujeres han sido 5 personas las que han sacado entre 0 y 2,5. Y así sucesivamente. Pero vamos a lo que vamos, la distribución marginal. ¿Qué es esto de la distribución marginal? Bueno, pues es una cosa muy sencilla y es simplemente sumar todos los parámetros, ¿vale? Si os dais cuenta, si sumamos 3 más 12, 15, más 6, 21, más 15, 36. Y esta sería la marginal de x de los hombres. Sumamos todas de aquí y nos da 60. ¿Qué hacemos para calcular la marginal de y? Pues sumar las y. Esta sería la y1, que sería 3 más 5, 8, 12 más 20, 32, 6 más 10, 16, 15 más 25, 40, y este sería la suma de estos de aquí, 96, y de estos de aquí, 96. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Es decir, la suma del marginal de todos los y nos tiene que dar un número, en este caso 96, y la suma de los marginales de x nos tiene que dar el mismo número. Si aquí hablásemos de porcentajes, por ejemplo, este normalmente, bueno, siempre es el 100%, pero no siempre en la estadística son porcentajes. Por lo tanto, este 96 simplemente nos está hablando del total del espacio muestral o el total de la muestra, es decir, el total de hombres y mujeres. Si solo hay 96 personas en una clase, pues este sería aquí. ¿Vale? ¿Qué truco tenemos que saber para que sean el marginal? Pues simplemente es como los que se encuentran al margen, de la palabra marginal, los que se encuentran al margen. Y el margen ya sabéis que es lo más apartado. Por lo tanto, ¿cuál es lo más apartado de aquí? Esto. ¿Vale? Y esta tabla yo ya os la he dado hecha, pero es una tabla que tendríais que hacer vosotros. Marginal de y son las sumas de las y y se encuentra abajo del todo. Y el marginal de x se encuentra al margen derecho, es decir, al final del todo. Es así de sencillo, chicos, seguir toda la lista de reproducción porque vamos a dar distribución condicionada, media y variación de distribución condicionada. Vamos a ver todo y lo más importante, ya sabéis, es seguir la lista de reproducción. Así que ya sabéis, a estudiar y estudiar, y el examen a reventar. En esta sección vamos a explicar el mecanismo mediante el cual se pueden obtener las distribuciones individuales de las variables de un vector aleatorio a partir de la distribución del vector. A estas distribuciones individuales les llamaremos distribuciones marginales. Sea omega fp un espacio de probabilidad y sea x, y un vector aleatorio con función de distribución f de x, y. Tenemos entonces las siguientes definiciones. Si tomamos el límite cuando y tiende a infinito de la función de distribución conjunta,
obtenemos lo que se llama la función de distribución marginal de la variable x. Si ahora y es fija y hacemos que x tienda a infinito en la función de distribución conjunta, obtenemos la función de distribución marginal de la variable y. En general, estas dos funciones son distintas y resultan ser las funciones de distribución individuales de las variables aleatorias x y y, respectivamente. Recordemos que para hacer la notación más corta, el nombre del argumento de la función es el mismo que el de la variable aleatoria. Aquí f de x es la función de distribución de la variable x y f de y es la función de distribución de la variable y. Vamos a justificar matemáticamente el procedimiento anterior. Vamos entonces a tomar el límite cuando y tiende a infinito de la función de distribución conjunta. Por definición, tenemos que f de x, y es la probabilidad de que x sea menor o igual a x y y sea menor o igual a y. Después, reescribimos el evento en cuestión de esta manera más conveniente. A continuación, usamos la propiedad de la continuidad de las medidas de probabilidad para intercambiar probabilidad con límite. Y no es muy complicado demostrar que el límite de este evento es el evento x menor o igual a x intersección y menor o igual a infinito. Pero este último evento es el conjunto omega, de tal forma que tenemos esta expresión. Esto se reduce a la probabilidad de que x sea menor o igual a x, y esta es la definición de la función de distribución de la variable x. De manera análoga se obtiene el otro límite. Vamos a hacer ahora algunas observaciones sobre estas distribuciones marginales. Primero, a partir de la función de distribución conjunta, se pueden obtener las funciones de distribución marginales. Segundo, en general, a partir de las funciones de distribución marginales, no se puede reconstruir la función de distribución conjunta, o por lo menos no hay una forma única de reconstruirla. Y tercero, las definiciones anteriores pueden extenderse a dimensiones mayores. Por ejemplo, si tenemos un vector de dimensión 3, x, y, z, entonces tomando el límite cuando y tiende a infinito y el límite cuando z tiende a infinito de la función de distribución conjunta, obtenemos la función de distribución marginal de la variable x. O bien podemos tomar únicamente el límite cuando z tiende a infinito y obtenemos la función de distribución marginal del subvector x, y. Digamos que queremos entender la relación entre la cantidad de tiempo de estudio y el porcentaje de aciertos en un examen en un salón de clases de 200 estudiantes. Lo que podríamos hacer es establecer grupos para los tiempos de estudio y para los porcentajes de aciertos, y luego encuestar a los estudiantes o revisar los resultados de los exámenes y acomodar a los estudiantes en estas celdas. Lo que vemos aquí es una tabla de contingencia o de 2 dimensiones. También la podemos ver como una distribución conjunta a lo largo de estas 2 dimensiones. Entonces, una forma de leer esto es que 20 del total de 200 estudiantes obtuvieron entre 60 y 79% de aciertos en la prueba y estudiaron entre 21 y 40 minutos. Así que hay todo tipo de cosas interesantes que podríamos tratar de obtener a partir de esto, pero en lo que nos vamos a enfocar en este video es en otros 2 tipos de distribuciones distintas a la distribución conjunta que vemos en estos datos. Un tipo es la distribución marginal. Y una distribución marginal solo se enfoca en una de estas dimensiones. Una manera de pensar en esto es al mirar el margen. Entonces, por ejemplo, si deseamos averiguar la distribución marginal de cada porcentaje de aciertos, lo que podríamos hacer es mirar el total de estos renglones. Así que estas cuentas nos dan la distribución marginal del porcentaje de aciertos. 40 de los 200 obtuvieron entre 80 y 100. 60 de los 200 obtuvieron entre 60 y 79, y así sucesivamente. Ahora, una distribución marginal puede representarse como cuentas o como porcentajes, de modo que si la representamos como porcentaje, tendríamos que dividir cada una de estas cuentas entre el total, el cual es 200. Así, 40 entre 200 sería el 20%, 60 entre 200 sería el 30%, 70 entre 200 sería el 35%, 20 entre 200 es 10%,
y 10 entre 200 es 5%. De modo que esto que tenemos aquí, en términos de porcentajes, nos da la distribución marginal del porcentaje de aciertos con base en estos grupos. Así que podemos decir que el 10% obtuvo entre el 20 y el 39. Ahora también podemos pensar en la distribución marginal en la otra dirección. Podemos pensar en la distribución marginal para el tiempo de estudio en clase. Entonces veríamos estas cuentas que tenemos aquí. Diríamos que un total de 14 estudiantes estudiaron entre 0 y 20 minutos. Ya no estamos pensando en el porcentaje de aciertos. Un total de 30 estudiaron entre 21 y 40 minutos. De la misma manera podríamos escribir esto como porcentajes. Este sería 7%, este sería 15%, este sería 43% y este de aquí sería 35%. Ahora, otra idea que a veces se puede ver cuando las personas tratan de interpretar una distribución conjunta como esta, u obtener más información acerca de ella, es pensar en algo que se conoce como una distribución condicional. Distribución condicional. Es la distribución de una variable dado algo verdadero acerca de la otra variable. Un ejemplo de una distribución condicional sería la distribución del porcentaje de aciertos, dado que los estudiantes estudiaron, digamos, entre 41 y 60 minutos. Entre 41 y 60 minutos. Bueno, para pensar en eso, primero vemos la condición. Bien, revisemos a los estudiantes que estudiaron entre 41 y 60 minutos. Sería esta columna que tenemos aquí. Y luego la información de esa columna nos puede dar la distribución condicional. Ahora, una cosa importante que debemos tener en cuenta es que una distribución marginal se puede representar como cuentas o porcentajes para los diferentes grupos, mientras que la práctica estándar para la distribución condicional es pensar en términos de porcentajes. De modo que la distribución condicional del porcentaje de aciertos, dado que los estudiantes estudiaron entre 41 y 60 minutos, se vería algo así. Si establecemos las distintas categorías de 80 a 100, de 60 a 79, de 40 a 59, continuamos aquí, de 20 a 39 y de 0 a 19, lo que queremos hacer es calcular el porcentaje que corresponde a cada una de estas celdas, dado que estudiaron entre 41 y 60 minutos. Así que este primero, de 80 a 100, serían 16 de los 86 estudiantes. Así que escribimos 16 de 86, que es igual a 16 dividido entre 86. Es igual a... Solo voy a redondear a una cifra decimal. Es aproximadamente el 18.6%. 18.6%. Y luego, para obtener la distribución condicional completa, seguimos haciendo esto. Encontramos los porcentajes. De 60 a 79 sería 30 de 86. 30 de 86. Cualquiera que sea el porcentaje, y así sucesivamente para obtener toda la distribución. Hasta el próximo video.